Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la webinar de ayudas de fondos europeos y presentación del PERTE agroalimentario y otros programas de ayudas que están bajo el paraguas de este mismo PERTE y de los fondos europeos. Como saben, el pasado 8 de febrero se aprobó en el Consejo de Ministros el PERTE agroalimentario. Y el objetivo de esta webinar es pues poner en contexto qué supone y cuáles son los siguientes pasos del PERTE agroalimentario, pero también de otras ayudas, otros programas de ayudas que están en el mismo paraguas de los fondos europeos que además del PERTE agroalimentario existen, ¿de acuerdo? Que han venido reforzadas precisamente por estos fondos europeos y son, bueno, pues son ayudas, la verdad que muy interesantes precisamente por eso, porque han venido con presupuestos reforzados y son ayudas que en muchos casos conocemos, pero que vienen pues, con más presupuesto. Quiero agradecer la presencia de Daniel García, que es el director de la sede de Andalucía y Extremadura de la consultora Zavala y un gestor de referencia en estos momentos en cuanto a los fondos europeos. Pues agradecerte, Daniel, que nos dediques tu tiempo hoy y que solventes bueno, pues las dudas que nos puedan surgir. El objetivo, por lo tanto, de esta webinar es aclarar dudas con respecto a estas ayudas enfocadas al sector agroalimentario. Si vemos que por cualquier casualidad pues hay muchas dudas, pues lo que haremos es aglutinar y iremos resolviéndolas. Lo que queremos es que ninguna duda se quede sin resolver. Sí que Daniel va a estar exponiendo hasta -20, -15, una cosita así, luego abriremos una ronda de preguntas y de dudas a través bien del chat o levantando la mano os daremos el micro, ¿vale? Porque la sesión está preparada en abierto, así que cualquiera puede participar. Así que cuando quieras, Daniel, te doy la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra, y gracias al clúster por la invitación. Para mí es un placer estar aquí como representante de Zavala en Andalucía y en Extremadura, que son dos regiones muy agro, pues también tengo bastante experiencia en el sector. Además, soy biólogo de formación, con lo cual he trabajado también en la industria. Y bueno, vamos a poner un poquito en contexto todo lo que es el plan de recuperación y resiliencia desde este punto de vista del sector, ¿vale? Bueno, supongo que todos nos conocéis, somos una empresa navarra, así que el posicionamiento regional es muy bueno. Zavala somos ya 400 personas, así que celebramos ayer nuestra 400 incorporación en la empresa. Sabéis de sobra que nos dedicamos a la consultoría de innovación y en el contexto del Next Generation llevamos ya casi 2 años trabajando en hacer entender en qué va a consistir el plan, tanto a las administraciones regionales y nacionales como a nuestros clientes, empresas, organismos de investigación, asociaciones y clústeres. Porque tengáis unos números, actualmente hemos presentado más de 750 proyectos que van con fondos Next Generation, con lo cual bueno, pues los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia no son una cosa que vaya a llegar ya, sino que están funcionando desde hace prácticamente un año y estamos trabajando en ellos. ¿Cómo voy a estructurar esta primera parte, como ha comentado Sandra, que luego dejaremos un buen rato para resolver las dudas que podamos? Primero, a mí siempre me gusta hablar de los fondos europeos en un contexto general, en el marco general del marco europeo 21-27, para saber qué son los Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia, dentro de un contexto más amplio. Analizaré también brevemente en qué situación están ahora mismo los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un poquito en detalle dentro del plan, dónde está representado el sector agroalimentario y, lógicamente, hablaremos de todas las opciones de financiación que hay y, por supuesto, de los PERTEs desde un punto de vista general y del PERTE agroalimentario en el que nos detendremos un poquito más. Y finalizaremos hablando de cuáles son las convocatorias previstas para 2022 donde el sector alimentario podría tener encaje y que podrían suponer también fuente de financiación. Que, bueno, yendo directamente al grano, como os decía, poniendo en contexto los fondos europeos, es importante entender que Next Generation, aunque es una partida muy importante, veis ahí en la tarta que del billón de euros que tenía previsto el marco financiero plurianual 21-27, se ve reforzado
con 750.000 millones de euros, está en inglés, del marco Next Generation de financiación. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero representar? Pues al final que el instrumento Next Generation es adicional, es un fondo más a los que ya estamos acostumbrados, es decir, que seguimos teniendo los FEDER, los FEADER, el Fondo de Transición Justa, el Fondo Social Europeo, y seguimos teniendo los programas de financiación europeos directamente de la Comisión, como puede ser el Horizon Europe, que ve aumentado su presupuesto con respecto al marco anterior, el programa LIFE, todos los programas a los que ya estamos acostumbrados, ¿vale? Por entender cómo encaja y la magnitud que tienen los Next Generation frente al resto del marco financiero plurianual, porque tengáis una referencia, en el marco anterior, 14-20, que supuestamente terminó en el 2020, aunque el plazo para ejecutar los fondos termina en diciembre del año que viene, a España llegaron aproximadamente 40.000 millones de euros, que se han repartido en esos 7 años. En el nuevo marco financiero plurianual 21-27, todo lo que no es Next Generation se estima que suponga pues, un poco más de esos 40.000 millones de euros también a repartir en 7 años. Next Generation supone una entrada de un dinero adicional, prácticamente 70.000 millones de euros en subvenciones y 70.000 millones de euros en préstamos, que tendrán que ejecutarse en 5 años. Es decir, que durante esos primeros 5 años vamos a tener una coexistencia tanto de la ejecución del marco anterior como de la ejecución del nuevo marco más los Next Generation. Por eso siempre hablamos de que es una entrada muy, muy importante de dinero. Los Next Generation son muy importantes también porque se modifica con respecto a otros fondos su articulación y su llegada a través de las transferencias que hay desde Europa. Estamos acostumbrados a que los FEDER, el Fondo Social Europeo, los FEADER vayan de Europa a las comunidades autónomas a través del Estado y que se asignen de una forma pública, fundamentalmente a través de las decisiones que tomen las comunidades autónomas con su RIS3, por ejemplo. Los Next Generation tienen un enfoque mucho más nacionalizado. Es el plan nacional el que decide cómo se reparten ese dinero y es en el plan España Puede en el que están descritos cómo se va a repartir ese dinero. Si bien mucho de esos presupuestos, como veremos también en alguna de esas convocatorias, está regionalizado y las comunidades autónomas tendrán el encargo de ejecutar parte de ese dinero para algunas convocatorias concretas. Y al final esto es un resumen muy, muy resumido del plan España Puede. Tenemos los 4 ejes que vienen de los 3 que Europa nos trasladó, transformación digital, transición ecológica y la parte más social dividida en igualdad de género y cohesión social. Se han dividido en 10 palancas, que a su vez están divididas en 30 componentes y suponen 212 medidas entre inversiones y reformas. El plan está disponible y se puede estudiar con detalle. Y con eso quiero deciros que ya sabemos cómo se hace. Aquí no hay misterio, ya sabemos cómo se va a ejecutar el dinero. ¿En qué situación actual de ejecución estamos? Bueno, este es el reparto extraído del plan de las 10 componentes, en las que, de las 10 palancas, perdón, en las que tenemos un reparto anualizado del presupuesto que va destinado a cada una de ellas. Como veis, es una partida muy importante relacionada con transición ecológica y otra con transformación digital para esos primeros 72.000 millones de euros de subvenciones que son los que se articulan en el plan. Los otros prácticamente 70 de préstamos no están todavía definidos, aunque bueno, parece que el Gobierno de España sí que los va a aceptar. La estructura de componentes está descrita dentro de cada palanca y hay algunas que tienen una presencia mayor que otras. Como veis, la palanca 5 de modernización y digitalización del tejido industrial de la PYME o la agenda urbana y rural son de las más importantes, así como la parte de infraestructura y ecosistemas resilientes. Solo por su nombre ya se ve que el plan tiene un enfoque muy hacia modernización del sector público. De hecho, nosotros siempre decimos que prácticamente el 50% de la financiación llega al sector público, aunque luego se traslade en licitaciones a las empresas, porque tengáis una referencia en la ejecución actual del plan. La entidad que más dinero ha recibido ha sido Adif, que ha recibido prácticamente 3.000 millones de euros y se espera que llegue a los 5.000 millones de euros en la ejecución del plan.
Ya hemos recibido el primer anticipo y la primera partida por el cumplimiento de los primeros 52 hitos y objetivos del plan en el 21. Aquí tenéis el reparto de cómo se irán haciendo los desembolsos de esos 72.000 millones de euros y qué número de hitos y objetivos tendremos que ir cumpliendo con Europa para conseguir que nos den, que nos transfieran esos desembolsos. Es una diferencia fundamental con respecto a otros fondos, como los FEDER, los FEADER. Aquí hay que cumplir hitos y objetivos para poder recibir ese dinero de una forma, como veis, muy distribuida en el tiempo. Y para el cumplimiento de esos hitos y objetivos que se han definido dentro del plan, se traslada a las comunidades autónomas y a las entidades beneficiarias de los fondos ese cumplimiento de hitos objetivos, o sea que no es descartable que en algún caso, si no hay cumplimiento de hitos objetivos, el dinero pues tenga que retornarse o reorganizarse de otra manera. ¿Cómo vamos en ejecución del plan? Según el Ministerio de Hacienda, en la primera parte, los primeros 24.200 millones de euros que estaban contemplados en los presupuestos generales del Estado 2021, el 91,4 ya está autorizado. Claro, aquí Hacienda lo que nos quiere decir es que ya han decidido a quién se le van a transferir ese 91,4%, lo cual no quiere decir que ese dinero haya llegado. En algún caso es un reparto en conferencia sectorial, en algún caso es una transferencia a algún organismo ejecutor, pero en pocos casos, la verdad, en pocos casos, eso quiere decir que el dinero haya llegado de forma real a sus entidades ejecutoras. ¿Veis ese vocabulario de Hacienda, de lo que son compromisos de ejecución, obligaciones reconocidas, al final pagos realizados que suponen esa transferencia real hacia un organismo regional, hacia un organismo ejecutor o hacia un beneficiario, como puede ser una empresa, hablamos de un 45,5%. Lo que nos dice COE es que estamos más cerca del 5% de llegada real que del 45%, es decir, que queda mucho por hacer en cuanto a ejecución de fondos. Según la página del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno, han sido 19.800 millones los que se han asignado de forma efectiva y tenéis ahí un poquito la distribución. Transferencias hacia comunidades autónomas suponen el 50%, luego si ha habido un 10%, unos 2.000 millones de euros, que ya el Estado los ha licitado, y un 40% de esos 19.800 que han sido convocatorias centralizadas, convocatorias nacionales. Convocatorias regionalizadas estarían dentro del apartado de transferencia a las comunidades autónomas. Así que al final, bueno, en teoría tenemos unos 10.000 millones de euros que o bien han salido ya en convocatorias o bien han salido ya en licitaciones. Lógicamente, la preocupación en cuanto a la ejecución es importante, porque si prácticamente hemos ejecutado el 30 y poco % del marco financiero plurianual anterior, los compromisos de ejecución del Next Generation son muy grandes en el tiempo. Pero bueno, yendo al grano, ¿dónde está el agroalimentario dentro del plan? Fundamentalmente está dentro de la palanca 1, en concreto de la componente 3, que es la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario pesquero. Eso tiene previsto unos 1.000 millones de euros de presupuesto dentro del plan, repartidos en 3 años. La componente 3 tiene 9 reformas y 11 proyectos de inversión y está muy enfocada en la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, con mucha regionalización. Digamos que esta es la componente protagonista para el agroalimentario, más para el agro que para el agroindustrial. Y aquí hay un poco representados cuáles son las principales líneas de ese plan de impulso a la sostenibilidad, las principales de esas 9 inversiones, pues las 4 principales que estarían enfocados sobre todo en digitalización y aspectos de sostenibilidad, como veis, tanto en ganadería como en agricultura, en la implantación de renovables en el sector agrícola y ganadero y en la digitalización pura y dura del sector. ¿Vale? Veis ahí el reparto, como os decía, estos fondos se transfieren a las comunidades autónomas que a su vez tienen que sacar convocatorias específicas para financiar. Veis también representados los porcentajes de ayuda que varían también en función de quién es la entidad que lo solicita. Además de la componente 3, tenemos otras componentes donde el sector agroalimentario, ya pensando también en la agroindustria,
tendría su representatividad. Tenemos la componente 12 de política industrial, donde los proyectos tractores de digitalización y el plan de economía circular, entre otros, pues casi llega a los 4.000 millones de euros. Tenemos también en la componente 13 el impulso a las pymes, sobre todo centrado en el Digital Kit, que abrirá el 15 de marzo para las pymes de todos los sectores, entre las que se incluyen, lógicamente, las pymes del sector agroalimentario. Y bueno, tenemos la componente 17 que estaría centrada en lo que serían convocatorias y fortalecimiento de la I+D, donde lógicamente en las convocatorias el sector agroalimentario puede estar representado. Y como veis ahí, en el caso de la componente 13, pues hablamos de casi 5.000 millones de euros y la componente 17 de 1.300 millones. Antes de entrar en PERTES, quería recordar aquel momento en el que todos estuvimos trabajando con el Ministerio de Economía, trasladándole los intereses del sector con esa estructura de manifestaciones de interés. He representado las principales que salieron publicadas en medios para que veáis también cuáles son los principales proyectos que en su momento se presentaron al Ministerio como proyectos tractores. Algunos de estos proyectos se conformarán como PERTES, otros no, bueno, pero son los principales proyectos en los que se dio publicidad como proyectos tractores de grandes inversiones y proyectos tractores de la industria. Veis ahí un poquito representado tanto el sector cárnico, vitivinícola, pues, sectores más transversales relacionados con digitalización, con sostenibilidad, con circularidad, etcétera. Esta presentación, por supuesto, pues tendréis acceso a ella y las podréis estudiar con tranquilidad. Vamos a hablar un poquito de PERTES a nivel general porque, claro, el PERTE agroalimentario es el que a priori nos interesa, pero creo que es interesante que pongamos en contexto qué es un PERTE, para qué sirve un PERTE y cómo funcionan o cómo están funcionando los PERTES. Al final, un PERTE es un mecanismo. Yo digo que tenemos dos tipos de PERTE, pero al final se basan en lo mismo. Son bolsas en las que en contextos concretos sectoriales se agrupan los diferentes programas de impulso que hay representados en el plan para esos sectores concretos. Ahora mismo tenemos 5 proyectos aprobados, 5 PERTES aprobados, que son el del vehículo eléctrico, el de salud, energías renovables, hidrógeno, y el último proyecto, que es el PERTE alimentario, más el español, que ha sido el último en publicarse. ¿Por qué digo que hay dos tipos de PERTE? Para mí tenemos PERTES que son básicamente agrupaciones de convocatorias y de programas que ya estaban representados en el plan, como puede ser el PERTE de las energías renovables, donde hay un goteo de pequeñas convocatorias, muchas, con enfoques diferentes, centralizadas, regionalizadas, pero estructuradas en diferentes mapas, pero no hay ninguna convocatoria, no hay ninguna gran convocatoria de proyectos tractores como puede haber en el del vehículo eléctrico o en el agroalimentario, donde sí tenemos ese enfoque de una gran convocatoria que financiará a pocos pero grandes proyectos tractores. También decir que ninguno de estos PERTES todavía ha sacado a público la convocatoria tractora, ¿no? En el PERTE Salud o en el PERTE de las energías renovables sí que han ido saliendo pequeñas convocatorias, bueno, pequeñas, algunas convocatorias de 400 millones de euros, que no está nada mal, pero han ido saliendo convocatorias a las que se ha podido y a las que se puede acudir a financiar. En esta presentación también tendréis los enlaces, pinchando en esos triángulos, a las memorias de esos PERTES por si queréis echarle un vistazo. Además de esos PERTES aprobados, bueno, no me he dado tiempo de actualizar, porque he marcado ahí que está aprobado el de la nueva economía de la lengua, que también tiene un enfoque muy digital. Tenemos ya otros PERTES que ya están anunciados, que están en la página o que están en preparación. Veis, por ejemplo, el PERTE naval y aeroespacial, lógicamente, el de la economía social sí que está ya anunciado, pero el de la industria verde, economía circular, tiene ahora mismo varios nombres, pero parece que va a estar muy enfocado en la descarbonización, sobre todo de consumidores electrointensivos, de grandes industrias, y el PERTE de la digitalización del agua, que también el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en él, y que tendrá un efecto importante en el sector
porque va a financiar la digitalización de comunidades de regantes. Yendo al grano en cuanto al PERTE agroalimentario, voy a intentar explicar un poco cómo está estructurado el PERTE agroalimentario y qué tipo de proyectos se pueden presentar a ese PERTE. Yo os digo, es un poco puzzle. Lo que es un PERTE, además de ese gran proyecto tractor, pues tiene otras líneas, otras convocatorias, como ya habéis visto, relacionadas con el sector agroalimentario, tanto para digitalización, modernización, etcétera. Al final, los objetivos son fundamentalmente mejorar la competitividad del sector, con una pata muy importante en economía circular y sostenibilidad, y otra pata en trazabilidad y seguridad. Esos tres objetivos están representados en las tipologías de proyectos o la estructura que tienen que tener los proyectos que se presenten a ese PERTE. Tenemos tres ejes dentro del PERTE agroalimentario: las medidas de apoyo específicas para la industria, que serán esa gran convocatoria de proyectos tractores con 400 millones. Luego tenemos convocatorias específicas y transversales multisectoriales para la adaptación digital, para la transformación digital del sector, y medidas específicas también de apoyo dentro del apartado de I+D+I del sector agroalimentario. Os digo, sobre todo el eje 2 y 3 son ese tipo de ejes en lo que comentaba al principio, que son convocatorias que ya están en el plan, que se han correlacionado con el sector agroalimentario, pero que en muchos casos son transversales. Repasando un poco, estas son las componentes que correlaciona el PERTE agroalimentario con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y como veis, aquí se incluyen cosas que a priori no tienen mucho que ver de forma directa, aunque sí de forma indirecta, como el despliegue del 5G. Bueno, el despliegue del 5G es necesario para la digitalización, pero tampoco diría yo que es crítico directamente para la industria agroalimentaria como financiación directa. Como veis, aquí hay un poquito de todo. Hay también inversiones específicas del Gobierno central para modernizar laboratorios de sanidad públicos o creación de estructuras, de infraestructuras públicas. Y luego tenemos otra serie de componentes que tienen que ver con la modernización de las confederaciones hidrográficas, de las comunidades de regantes y otros aspectos. ¿Vale? Ahora lo vemos en detalle. Solo quería representar con esto que sí, que el PERTE agroalimentario está embebido y, como os decía, que al final es una bolsa que contextualiza el plan y que coordina en qué componentes puede el sector agroalimentario tener encaje. En el eje 1 de medidas de apoyo al sector industrial tenemos esta primera gran convocatoria de proyectos tractores que tiene un presupuesto de 400 millones de euros, 150 procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y es la convocatoria estrella, la convocatoria que busca financiar esos grandes proyectos tractores con ese enfoque de PERTE que se publicó en su momento, que tenía que ser un proyecto tractor, ¿no? Pues que haya la participación de varias comunidades autónomas, que haya participación de pequeñas y de grandes empresas, tanto en participantes como en presupuesto, cooperación público-privada, tracción, sostenibilidad, digitalización, todas esas palabras clave que ya nos anunciaron que tenía que tener un proyecto tractor. ¿Cómo se estructuran los proyectos que se presenten a esta convocatoria, que todavía no tiene fecha de publicación? Lógicamente la del vehículo eléctrico saldrá antes y esta será la siguiente. Bueno, pues es requisito que se forme un consorcio en el que haya tanto grandes empresas como pymes, pero además tienen que estar representados como agentes obligatorios representantes del ciclo de la cadena de valor de la agroalimentación. Tiene que estar representado al menos uno de fabricación, conservación y envasado. Todos tienen que participar en el proyecto. Además, tiene que haber al menos un representante, podría haber un representante de cada, pero al menos un representante de lo que se llamarían agentes complementarios, que venga de aguas arriba o de aguas abajo de la cadena
de la agroalimentación, es decir, que o bien un producto primario o un representante de la cadena logística o de la distribución. Eso a nivel de consorcio. Luego los proyectos tendrán que plantearse dentro del proyecto que se planteen, proyectos tanto individuales como proyectos en cooperación. O sea que habrá un proyecto tractor del que colgarán proyectos primarios, que en algunos casos serán proyectos individuales y en otros serán proyectos de cooperación. Esos proyectos, lo veremos ahora en detalle, tendrán que ir destinados a la mejora de la competitividad en el aspecto de digitalización o a la mejora de la sostenibilidad o a la mejora de la sostenibilidad como proyectos de transición verde. Y obligatoriamente todos los proyectos tendrán que tener un plan integral de trazabilidad y seguridad alimentaria. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Bueno, pues todos los proyectos tractores que se presenten tendrán que tener sí o sí, de forma individual, una línea de automatización de procesos y una línea de sensorización de procesos y toma de datos. Esos son obligatorios de forma individual. Todos los proyectos tractores que se presenten tienen que tener proyectos individuales en esos dos ámbitos. Y además podrán tener de forma opcional esos otros 4 ámbitos de ejecución de proyectos en ese primer bloque. Y además, el proyecto tractor tiene que tener un proyecto de ejecución en consorcio de integración mediante digitalización para la mejora en eficiencia de procesos. Y opcionalmente se podrán también incluir proyectos en consorcio para diseño de mecanismos de toma de decisión del consorcio o de optimización de mantenimiento a lo largo de la cadena de valor de un proyecto. Es decir, como veis, tenemos para proyectos que estén enfocados en el bloque 1, tanto opciones individuales como de forma obligatoria opciones conjuntas. Dentro del segundo bloque de transición verde vamos a tener igualmente proyectos de ejecución en consorcio, donde va a ser obligatorio que todos los proyectos que se presenten aquí tengan una línea de trabajo de gestión ambiental conjunta y una línea de trabajo de reducción de la huella ambiental de producto, y opcionalmente podrían incluir también propuestas para un diseño de ciclo de vida integral. Y a su vez, este bloque de transición verde deberá llevar asociado proyectos individuales de ahorro energético y de reducción de consumos, de forma obligatoria, y opcionalmente la otra tipología de proyectos que se planteen aquí. Para terminar, como os decía, el último bloque de trazabilidad y seguridad alimentaria es obligatorio para todos los proyectos y en todo caso, pues el consorcio tendrá que plantear un plan integral de trazabilidad y seguridad alimentaria. Bueno, con eso, a nivel general, resumiríamos en qué consiste un proyecto tractor que tenga que presentarse a la convocatoria del PERTE agroalimentario, pero además tenemos otro eje, que sería de digitalización del sector, donde, como veis, tenemos una serie de actuaciones, con una serie de importes, que en muchos casos, como decía, son transversales, no son específicos para el sector alimentario, pero la industria agroalimentaria podría ser. Hablamos, pues, por poner algunos ejemplos, de la línea de agroimpulso de préstamos participativos con ENISA para pymes agroindustriales específicamente, pero hablamos de proyectos transversales como el kit digital para empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos, que abrirá el 15 de marzo, o el programa de agentes del cambio, en el que se podrán incorporar personal especializado en pymes, especializado en digitalización. Y otra serie de programas complementarios, pues, que coexisten tanto con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como de FEADER o de FEDER. En algunos casos son convocatorias financiadas por el Ministerio de Agricultura y en otros casos por el Ministerio de Economía. El último eje, que es el que hace referencia a las convocatorias de I+D, bueno, pues tenemos por un lado esas inversiones en modernización de laboratorios públicos, y también tenemos algunas convocatorias específicas, como las dos últimas, que son las ayudas, subvenciones a centros tecnológicos de la Red de Excelencia Cervera,
y la convocatoria de emisiones, la convocatoria estrella de CEDETI, donde habrá una misión específica, y ya la hubo en la convocatoria anterior, y habrá en esta convocatoria de 2022 una misión específica para el sector. Los planes complementarios, bueno, pues financiación sobre todo enfocada en universidades y centros públicos de las diferentes comunidades autónomas, donde se financian proyectos específicos del sector alimentario o del sector azul. Hace aproximadamente un mes el Gobierno presentó un calendario del primer semestre del 2022, donde ya vemos representados qué licitaciones y qué convocatorias tiene previsto sacar el Gobierno en los próximos 6 meses. Es un avance con respecto al 2021, donde estábamos todos un poco en ese sentido perdidos. Pero aquí tenéis un poco la representación de esas 266 convocatorias donde están en principio enfocadas. Para agricultura y pesca sostenible pues hay 4 convocatorias, que ya las representé al principio de la exposición, y luego dentro de los apartados de industria, una específica, aquí tenéis representadas cuáles son las más importantes desde el punto de vista sectorial para el sector de la agroalimentación. Convocatorias de apoyo al transporte sostenible, las empresas que sean de transporte de mercancías, de pasajeros también, pero en este caso lo que nos interesa es de mercancías, pues tendrán una convocatoria específica para modernizar su flota de vehículos. Tenemos también la convocatoria específica que está a punto de salir, contemplada dentro de la hoja de ruta del biogás para proyectos demostrativos, proyectos de inversión para producción y aprovechamiento del biogás. Y, lógicamente, el sector alimentario es un sector que produce muchos residuos orgánicos que pueden transformarse en biogás, y esta convocatoria financiaría inversiones para nuevas plantas de biogás o para la mejora de plantas existentes. Tenemos también mejora de financiación para el sector pesquero, las líneas que os comentaba de inversiones en agricultura de precisión y específicas para el sector agrícola y ganadero, otra línea de crecimiento azul, y luego tenemos otras específicas más de I+D, la que ya cerró, de retos colaboración, donde podían encajarse proyectos de I+D del sector agroalimentario en cooperación entre empresas y organismos de investigación. Otra que está previsto de pruebas de concepto y de líneas estratégicas, también de la Agencia Estatal de Investigación, enfocadas en esa cooperación público-privada. Tendremos la convocatoria de emisiones, que aumenta su presupuesto, y también tendremos la convocatoria de apoyo a las agrupaciones a las AEIs, que también será una convocatoria interesante, porque tiene unos niveles de subvención muy altos, aunque los proyectos son relativamente pequeños, pero que tradicionalmente los clústeres y asociaciones pues han acudido a ella. Bueno, no quería terminar la presentación sin mencionar otras convocatorias, otros programas que no tienen fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero que están ahí, que tenemos que aprovecharlas y que no debemos esperar si tenemos un proyecto para trabajarlas de forma intensa, porque o bien van a ser menos competitivas, tened en cuenta que la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que tiene un presupuesto muy grande, los porcentajes máximos de ayuda son los mismos que tenemos en todo el marco de ayudas estatal, es decir, que los máximos de ayuda pues vienen igualmente representados en función del tamaño de empresa y en función de si el proyecto es de inversión de I+D o de innovación o de eficiencia energética, es decir, que no tiene unas características mucho mejores de las que pueden tener otros programas. Pues bueno, ahí veis que a nivel nacional, por ejemplo, pues esperamos que haya una nueva convocatoria con fondos FEADER de grupos operativos suprarregionales. CEDETI siempre está abierto con sus programas de investigación y de inversión en innovación. Todavía se pueden ejecutar fondos de incentivos regionales del marco anterior de financiación, y cuando entren los nuevos fondos del 21-27, pues volverá a haber más FEDER disponible en las regiones en desarrollo. Lógicamente, las ayudas de carácter regional
de la comunidad autónoma pues estarán disponibles, tanto industriales como agroindustriales. Los grupos operativos regionales también volverán a salir. Ayudas tipo líder para las regiones que tienen este tipo de fondos. Y a nivel europeo, recordaros que sigue estando el programa LIFE, con su estructura habitual, con su financiación habitual. También acaba de publicarse el programa Interreg, donde se pueden plantear proyectos de cooperación interregional en los que las empresas navarras tenéis también encaje. Tenemos el Horizon Europe, el heredero del H2020, donde el Cluster 6 recoge el testigo con lo que sería el programa de Food. Y también tenemos, por ejemplo, la convocatoria prima de cooperación con países del Mediterráneo, en las que España puede participar en proyectos en cooperación con países del norte de África, fundamentalmente en proyectos relacionados con uso del agua o con sector agrícola y ganadero. Es decir, que al final, como resumen, seguimos teniendo un marco complejo, quizá un poquito más complejo, de convocatorias a las que podemos llevar nuestros proyectos, y lo que hay que trabajar es intensamente en definir nuestro proyecto, dónde encaja y cómo trasladarlo de la mejor manera. Si nuestro proyecto estratégico encaja de forma individual en alguna de estas convocatorias que estamos comentando, pues ir adelante con él. Si tenemos un posible proyecto en cooperación, pues podemos trabajar en la línea de proyectos tractores, proyectos estratégicos, pero yo siempre digo que no nos obsesionemos con el origen de los fondos. Tenemos que centrarnos en el encaje de nuestro proyecto en la convocatoria, y al final que la convocatoria tenga fondos FEDER, fondos FEADER, fondos LEADER, Fondo Social Europeo o fondos Next Generation, a nosotros como destinatarios pues tiene que darnos un poco igual en ese sentido. ¿Vale? Os invitamos a entrar en nuestra página web. Tenemos una sección especial del Plan de Recuperación y Resiliencia, y además aquí os dejo algunos enlaces por si queréis tener más información, como por ejemplo en la página del Plan de Recuperación y Resiliencia, que se van publicando boletines semanales con las novedades, y también el grupo de LinkedIn que coordinamos en Zabala, donde tenemos ya más de 2.500 usuarios y vamos apuntando información. Con esto, Sandra, abrimos turno de preguntas. Gracias por vuestro tiempo. Espero haberos aclarado el contexto. Juntos competimos mejor.